tenemos en nuestra mesa un economista, un encuestador, sociólogo, conocedor como nadie del intrincado pensamiento del votante y un sacerdote. No sé qué puede salir de eso, yo creo que puede salir una bomba. Algo ¿no? interesante seguramente. Allí lo estás viendo a los tres en imagen y estoy hablando de Ricardo Carrizo, el cura Ricardo Carrizo, y Guido Agostinelli y Tito Bachmann, que ya son más conocidos, más habitués también aquí en nuestro programa. Guido, bueno, arrancamos el mes con aumento. Nosotros mostramos un tuit con mi compañera de Pablo Wende, no sé si lo viste, hablando del AUH, que no sé qué, en términos reales. Sí, que es el nivel más alto. No podés comprar un paquete de harina con lo que tiene de AUH. El gobierno lo que está tratando de hacer y lo que va a tratar de hacer también con las jubilaciones es empezar a replicar la inflación del mes anterior. Esto aparentemente, ¿qué es lo que va a hacer? Que nos van a presentar los datos como que se están aumentando ciertas cuestiones o partidas presupuestarias en términos reales. ¿Por qué? Porque va con un mes de delay. Cuando vos tenés inflación a la baja, si ahora cerramos el mes de mayo debajo del 5%, lo que puede pasar es que te ajusten al 8% del mes pasado. Entonces, efectivamente, tenés un 3% adicional, vamos a decirlo así. Pero lo que no dice eso, digamos, y lo que está claramente ahí expuesto es que nunca vas a terminar de recuperar lo que perdiste. Porque de esta manera nunca terminás de recuperar, porque el ajuste, si ellos hubiesen empezado así en el mes de enero, sí terminás recuperando, ¿no? Porque vos en enero recomponías un 25, entonces recomponías la inflación de diciembre. Entonces, de esta manera lo que hicieron fue cristalizar el problema. Ahora la inflación, van a ver que en los meses que sigan, los saltos, la disminución inflacionaria va a ser mucho menor. Entonces, posiblemente tengamos 4 y pico el mes de mayo, casi 5, y después lo que vas a tener es junio, que es un mes un poco crucial porque tenés también los aguinaldos. Hay que ver ahí qué pasa, pero seguramente va a estar de nuevo cerca del 4, después posiblemente esté en 4 o 3, pero no va a haber grandes fluctuaciones. Entonces, esa variación que da contra el mes anterior no va a ser tan preponderante. Claro, el tema es el desempleo. No, porque digo, puede ir tendencia a la baja la inflación y algunas cuestiones como la AUH y las jubilaciones se pueden ir actualizando un poquito más altas que la inflación, ojalá así sea. Pero después pasa lo que nos contaba Margarita hace un rato, que el que tenía una changa ya no la tiene, o el que laburaba en una empresa de heladería ya no labura, y entonces ya evidentemente le alcanza menos. Eso es lo que empieza a pasar a partir de ahora, ¿no? Correcto. Sí, ya los datos que tenemos de sectores dan una caída muy grande en el nivel de empleo, pero se está dando esa doble combinación, digamos, no solamente el empleo está cayendo, sino que el salario está cayendo. Entonces, ahí lo que vemos es que es algo que por ahora, esa B que nos prometía, sigue en baja, y no estamos viendo el piso. Todavía no está ese piso, esa promesa que se resalta poco. Milei dijo que el pico más bajo iba a ser en marzo, abril. O sea que mayo, el mes que pasamos, ya tendría que haber empezado a arrancar, no arrancó, y junio no hay Los indicadores, Guido. Los indicadores... Recordanos algunos, ¿te acordás? ¿Los que cuenta Milei o los de la realidad? No. Yo me la paso viendo eso. De lo que cuenta Milei, no, a ver, lo que tenés en salarios... ¿En el mundo Milei o en el mundo real? A ver, grandes indicadores. Lo que tenés en salario, debajo del 20%, jubilaciones 24, las mínimas, las que no son la mínima, arriba del 30 de caída, o sea, estamos hablando de una caída muy grande. Lo que es la capacidad instalada, que yo siempre la digo porque me parece una buena síntesis de lo que pasa. Si yo puedo producir 100, están produciendo 53 las empresas. Las empresas pymes también por abajo de la caída del 20%. El máximo de capacidad instalada, de utilización de capacidad instalada, tenés que hablar de un 70 y pico. Sí, 70 y pico, casi 80. Cuando vos estás en el máximo. Y en el mínimo, en el año 2020, año de pandemia, 55. O sea que estamos debajo del promedio del año de pandemia. No estoy diciendo debajo de abril, que fue el mes que efectivamente fue el más bajo porque estaba todo parado. Pero quiero decir, del promedio del año estamos por debajo del promedio del año de pandemia. Y después lo que está dando el RIP de los salarios, los que son los fijos, los formales, están dando bajísimos. Ya nos estamos acercando a un valor cercano al 2002. Por ende es un desastre. Ahora, la trampa de Milei, ¿cuál es? Lo mido en dólares. Ahora, fíjense, tuvimos un salto cambiario, ¿no? Porque ellos siempre miden el tipo de cambio blue o los tipos de cambio financieros. Con esta devaluación de esos tipos de cambio de un 20%, quiere decir que en la medida que hace Milei para medir los salarios, cayeron un 20% los salarios también. Entonces, que ese es el gran frente. A mí me parece que la falta de dólares es el gran frente que va a tener Milei. Tuvimos, para dar un balance de mayo, tuvimos un salto en los dólares financieros que es importante, que marca una limitante grande, y que el Banco Central, con la cosecha gruesa, no puede acumular, en los últimos días no pudo acumular reservas. Lo cual estamos encontrando un límite a esta cuestión. Dice que hay 15.000 millones de dólares que no liquidaron.
Por eso, Hay todavía 15.000 millones de por eso dólares lo que no digo, quieren liquidarle porque no están de acuerdo con el tipo de cambio. Para que todos entendamos, la liquidación No, gruesa... digo, Sí. acá siguen haciendo... Lo que me divierte, me divierte, es una manera de decir, en toda esta historia, es que no importa los gobiernos. Digamos, los grandes grupos concentrados económicos de la República Argentina se comportan exactamente bolsillo. igual en todo, digamos, el campo. Se le tiene que parar de mano y no liquidarle la cosecha. Bien, Milei, dale, Milei, andá a la rural, esto, lo otro, después no te lo liquido. O me pagás la que yo quiero o no te liquido. Acá por el país nadie va a hacer nada, ¿no? Digo... Por eso, la me cosecha parece gruesa que- es el segundo trimestre de cada año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No están liquidando la totalidad y así todo, el Banco Central está costando acumular reservas. Entonces digo, advertencia para que todos lo tengamos presente. Ojo con el tipo de cambio, porque el tipo de cambio puede fluctuar, ya sea el oficial o los financieros, en el corto plazo. Y acordémonos de una cosa, y un poco lo asocio a la cuestión electoral. Me parece que parte del electorado lo que votó fue estabilidad económica, en pos incluso de ajustarse, porque Milei no vamos a decir que no prometió un ajuste, después podemos decir que el ajuste que hizo fue mucho peor del que había dicho, que las tarifas no iban a aumentar mientras la gente lo pudiera pagar, todas las mentiras electorales que hizo. Transporte Eso también. está súper claro, pero la gente votó un ajuste en pos de una estabilidad económica. Ahora, esa estabilidad hasta ahora se venía dando con un dólar planchado, por lo cual no generaba mayores problemas. Ahora, en cuanto rompemos esta estabilidad cambiaria, para mí ahí se le van a venir los problemas de otro tipo. O sea, si el dólar no se mantiene estable, Por supuesto, va a empezar a tener y hay un dificultades. tema que es muy importante. Milei dijo, lo que vos planteaste, va a ser un momento difícil, pero las tarifas van a ir aumentando en la medida que los sueldos, que la gente lo pueda pagar. Hoy la principal preocupación de los argentinos dejó de ser la inflación. La principal preocupación de los argentinos es sueldos e ingresos que no alcanzan. Lo que vos decías. El que tiene un sueldo no le alcanza, al que tiene un sueldo alto no le alcanza, Claro. sueldo medio no le alcanza, y al que tiene que juntar cartones y cambia esos cartones, porque es un canje prácticamente el que hace, tampoco le alcanza para comprar un litro de leche o comprar un kilo de arroz. Lo que vale el kilo de arroz es una locura. Es que quiero oír una cosa del gas con Guido, que justamente estábamos hablando de esto. Tuvo que ver con una deficiencia del Estado, te pregunto, de no invertir, pero además de importar menos. Digo, es como todo es el superávit a cualquier costo tal de repente un día no tener gas, ni Claro. GNC, ni, Y pagarlo después ni gas el para las triple. industrias. Y O pagarlo. atenta, digamos, esta importación lo que hace es atentar contra lo que estábamos diciendo antes, de la acumulación de reservas. O sea, la acumulación de reservas que está costando que el gobierno la genere, al importar más, o sea, fíjate que incluso hasta en los mismos objetivos del gobierno va en contra, ¿no? Porque pareciera que Milei está obsesionado con el tema de las reservas, porque ¿qué pasa? Como para entenderlo, ¿por qué son importantes las reservas? Son importantes primero porque generan estabilidad en el tipo de cambio, pero aparte, si Milei quiere dolarizar, que por ahora es lo que sigue repitiendo que es el objetivo y que en teoría esto va a ser el próximo año o el otro, va a dolarizar o va a ser una libre competencia de monedas, necesita reservas. O sea que fíjense que acá claramente habla de una falta de planificación, porque si no ellos hubiesen planificado esa inversión mínima para que generara el ingreso de gas y por ende, el ingreso de gas y por ende también la acumulación de reservas y no tener que importar ese gas. O sea que incluso en sus mismos términos esto es un error. Sí, claro. Y me parece que vamos rumbo a eso, ¿no? A una falta de planificación, este desprecio del Estado en general, que lo que hace es que ni siquiera se pueda tener en cuenta una inversión mínima para generar más dólares.